El castillo, Franz Kafka. 1. La llegada. Cuando K llegó, era una noche cerrada. El pueblo estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Del castillo no se podía ver nada. La niebla y la oscuridad lo rodeaban. Ni siquiera el más débil rayo de luz delataba su presencia. K permaneció largo tiempo en el puente de madera que conducía desde la carretera principal al pueblo, elevando su mirada hacia un vacío aparente. Se dedicó a buscar un alojamiento. En la posada aún estaban despiertos. El hostelero no tenía ninguna habitación para alquilar, pero permitió, sorprendido y confuso por el tardío huésped, que K durmiese en la sala sobre un jergón de paja. K se mostró conforme. Algunos campesinos aún estaban sentados delante de sus cervezas, pero él no quería conversar con nadie. Así que él mismo cogió el jergón del desván y lo situó cerca de la estufa. Hacía calor. Los campesinos permanecían en silencio. Aún los examinó un rato con los ojos cansados antes de dormirse. Pero poco después le despertaron. Un hombre joven, vestido como si fuese de la ciudad, con un rostro de actor, ojos estrechos y cejas espesas, permanecía a su lado junto al posadero. Los campesinos todavía seguían allí. Algunos habían dado la vuelta a sus sillas para ver y escuchar mejor. El joven se disculpó muy amablemente por haber despertado acá. Se presentó como el hijo del alcaide del castillo y después dijo: «Este pueblo es propiedad del castillo. Quien vive aquí o pernocta vive en cierta manera en el castillo. Nadie puede hacerlo sin autorización del conde. Usted, sin embargo, o no posee esa autorización, o al menos no la ha mostrado». K, que se había incorporado algo, se alisó el pelo, miró desde abajo a la gente que le rodeaba y dijo: «¿En qué pueblo me he perdido? ¿Acaso aquí hay un castillo?» «Así es», dijo lentamente el joven, mientras aquí y allá se sacudía alguna cabeza sobre K. «El castillo del conde West. ¿Y hay que tener una autorización para pernoctar?», preguntó K como si quisiese convencerse de que no había soñado las informaciones aportadas con anterioridad. «Hay que tener la autorización», fue la respuesta, y K captó un tono de burla cuando el joven preguntó al hostelero y a los huéspedes con el brazo extendido: «¿O acaso no hay que tener una autorización?». «Entonces tendré que recoger la autorización», dijo K, bostezando, y se quitó la manta con la intención de levantarse. «Sí, ¿y quién se la va a dar?», preguntó el joven. «El señor conde», dijo K. «No me queda otro remedio. ¿Solicitar ahora, a medianoche, una autorización del conde?», exclamó el joven, retrocediendo un paso. «¿No es posible?», preguntó K con indiferencia. «Entonces, ¿por qué me ha despertado?». Pero el joven entró en cólera. «¡Maneras de vagabundo!», exclamó. «Exijo respeto para la autoridad condal. Precisamente le he despertado para comunicarle que debe abandonar enseguida el condado». «Basta de comedias», dijo K con un tono llamativamente bajo. Volvió a echarse y se cubrió con la manta. «Joven, ha llegado demasiado lejos y mañana volveré a ocuparme de su conducta. El posadero y estos señores serán testigos, en el caso de que necesite testigos. Por ahora, conténtese con saber que soy el agrimensor solicitado por el conde. Mis ayudantes vendrán mañana en coche con los aparatos. No quise perderme un paseo por la nieve, pero por desgracia me he desviado algunas veces el camino y por eso he llegado tan tarde. Que era muy tarde para presentarme en el castillo es algo que ya sabía yo mismo antes de su lección. Por esta razón me he conformado con este albergue nocturno que usted, dicho con indulgencia, ha tenido la descortesía de perturbar. Con esto he concluido mis explicaciones. Buenas noches, señores». Y K se volvió hacia la estufa. «¿Agrimensor?», oyó aún que preguntaban dubitativamente a sus espaldas. Luego se hizo el silencio, pero el joven se recobró de la sorpresa y le dijo al posadero, en un tono lo suficientemente apagado para interpretarse como una actitud de respeto hacia el sueño de K, pero lo suficientemente elevado como para que le fuese comprensible: «Me informaré por teléfono». «¿Cómo? ¿Hasta un teléfono había en esa posada de pueblo?». «Estaban perfectamente establecidos». Ese detalle sorprendió a K, aunque en verdad lo había esperado. Resultó que el teléfono estaba situado casi encima de su cabeza. Su somnolencia lo había pasado por alto. Pero si el joven quería telefonear, no podría impedir, ni con toda su buena voluntad, perturbar el sueño de K. Se trataba de si K debía dejarle llamar y decidió permitirlo. Pero entonces ya no tenía sentido simular que estaba dormido, así que volvió a ponerse boca arriba. Vio a los campesinos arrimarse tímidamente y hablar entre ellos. La llegada de un agrimensor no era algo baladí. La puerta de la cocina se había abierto.
Ocupando todo el umbral se encontraba la poderosa figura de la posadera. El posadero se acercó a ella de puntillas para informarla de lo sucedido, y entonces comenzó la conversación telefónica. El alcaide dormía, pero un subalcaide, uno de los subordinados, un tal Fritz, estaba allí. El joven, que se presentó como Schwarzer, explicó que había encontrado acá un hombre en la treintena, bastante andrajoso, durmiendo tranquilamente en un jergón de paja con una minúscula mochila como almohada y con un bastón nudoso al alcance de la mano. Era evidente que le había resultado sospechoso, y como el posadero había descuidado ostensiblemente su deber, la obligación de Schwarzer consistía en llegar al fondo del asunto. El hecho de despertarle, el interrogatorio, la amenaza derivada del deber de expulsarlo del condado, habían sido tomados con indignación por parte de K. Por lo demás, según había resultado al final, con razón, pues afirmaba ser un agrimensor solicitado por el conde. Naturalmente que suponía al menos un deber formal comprobar esa afirmación, y Schwarzer le pedía por ese motivo al señor Fritz que averiguase en la Secretaría Central si realmente se esperaba a un agrimensor de ese tipo y que telefonease la respuesta enseguida. Entonces volvió el silencio. Fritz averiguaba por su cuenta y allí se esperaba la respuesta. K permaneció como hasta entonces, ni siquiera se dio la vuelta, no pareció mostrar curiosidad alguna, se limitaba a mirar ante sí. El relato de Schwarzer, en su mezcla de maldad y cautela, le dio una idea de la formación diplomática de la que disponía en el castillo gente inferior como Schwarzer, y tampoco carecían de diligencia. La Secretaría General tenía servicio nocturno. Por añadidura, daba visiblemente una rápida respuesta. Ya sonaba la llamada de Fritz. Ese informe pareció muy corto, pues Schwarzer, furioso, colgó enseguida el auricular. «Ya lo había dicho», gritó. «Ninguna huella de un agrimensor, un vulgar vagabundo mentiroso, tal vez algo peor». Por un momento, K pensó que todos, Schwarzer, los campesinos, el posadero y la posadera, se iban a arrojar sobre él. Para al menos evitar la primera acometida, se acurrucó debajo de la manta. Desde allí volvió a sacar lentamente la cabeza y oyó cómo sonaba el teléfono, pareciéndole que lo hacía con una fuerza inusitada. Pese a que era muy improbable que volviese a referirse a K, todos se quedaron estáticos y Schwarzer regresó al aparato. Allí escuchó una larga aclaración y luego dijo en voz baja: «¿Así con error? Esto me resulta muy desagradable. ¿El mismo jefe de oficina ha telefoneado? Extraño, muy extraño. ¿Cómo se lo voy a explicar ahora al señor agrimensor?» K escuchó. Así que el castillo le había nombrado agrimensor. Eso era por una parte desfavorable, pues mostraba que el castillo sabía todo lo necesario acerca de él, que había equilibrado las fuerzas y que emprendía la lucha sonriendo. Por otra parte, también era favorable, pues eso demostraba, según su opinión, que se le menospreciaba y que gozaría de más libertad de la que había pensado desde un principio. Y si creían que se le podría mantener en un estado de continuo terror mediante ese reconocimiento de su condición de agrimensor, que ciertamente les otorgaba cierta superioridad moral, se equivocaban. Solo le causaba un ligero escalofrío, nada más. K hizo una señal negativa a Schwarzer cuando intentó acercarse a él con actitud sumisa. Se negó a trasladarse al dormitorio del posadero, sobre lo que se le insistió. Se limitó a aceptar del hostelero una bebida para favorecer el sueño, de la hostelera una jofaina con jabón y una toalla, y ni siquiera tuvo que solicitar que se vaciase la sala, pues todos se apresuraron a salir escondiendo el rostro para que no se les pudiese reconocer al día siguiente. Apagaron la lámpara y finalmente tuvo tranquilidad. Durmió profundamente, solo molestado una o dos veces por las ratas que se deslizaban por la habitación, hasta que llegó la mañana. Después del desayuno, que como toda la manutención, según indicaciones del posadero, corría a cargo del castillo, quería dirigirse inmediatamente al pueblo, pero como el posadero, con quien solo había hablado hasta ese momento lo necesario en recuerdo de su conducta del día anterior, no paraba de vagar a su alrededor con un semblante de muda súplica, sintió compasión de él y le invitó a sentarse un rato a su lado. «Aún no conozco al conde», dijo K. «Al parecer paga con generosidad el trabajo bien hecho, ¿es cierto? Cuando alguien como yo viaja tan lejos de su mujer e hijo, siempre quiere llevar algo a casa. A ese respecto el señor no debe preocuparse. Nadie se queja aquí de salarios bajos». «Bien», dijo K. «No soy una persona tímida y también le puedo dar mi opinión a un conde, pero siempre resulta mucho mejor resolver todos los problemas de forma pacífica». El posadero se había sentado frente a K en el borde de la repisa de la ventana. No se atrevía a sentarse con más comodidad y contempló a K todo el tiempo con unos grandes y temerosos ojos castaños. Al principio
Había hecho esfuerzos por acercarse acá. Ahora parecía como si prefiriese huir de él. Temía que le preguntara sobre el conde, temía la desconfianza del señor por el que ahora tomaba acá. K tuvo que cambiar de conversación, miró la hora y dijo: pronto llegarán mis ayudantes. ¿Podrás ofrecerles aquí alojamiento? Por supuesto, señor, dijo. Pero ¿no vivirán contigo en el castillo? ¿Acaso renunciaba tan fácilmente y encantado a sus huéspedes que los quería relegar a toda costa al castillo? Eso aún no es seguro, dijo K. Antes tengo que conocer qué trabajo quieren que realice. Si tuviera, por ejemplo, que trabajar aquí abajo, entonces sería razonable vivir acá abajo. También temo no adaptarme a la vida arriba en el castillo. Siempre quiero ser libre. No conoces el castillo, dijo el posadero en voz baja. Es cierto, dijo K. No se debe de juzgar con anticipación. Por el momento, del castillo, no sé más que allí saben elegir al agrimensor adecuado. Tal vez haya otras ventajas. Dicho esto, se levantó para liberarse del posadero que, intranquilo, no cesaba de morderse los labios. Desde luego no se podía ganar fácilmente la confianza de ese hombre. Mientras K se alejaba, le llamó la atención un retrato oscuro en un marco también oscuro. Ya se había fijado en él desde su lecho, pero no había podido apreciar los detalles desde esa distancia, y creía que el cuadro había sido retirado quedando solo una mancha negra. Pero, como podía comprobar ahora, se trataba de un cuadro, el busto de un hombre de unos 50 años. Mantenía la cabeza tan inclinada sobre el pecho que apenas se podían distinguir los ojos. Esa inclinación parecía causada por la elevada y pesada frente y una nariz grande y aguileña. La barba, a causa de la posición de la cabeza, permanecía aplastada contra el mentón, pero volvía a recobrar su amplitud más abajo. La mano izquierda se hundía abierta en los cabellos, como si quisiera levantar la cabeza sin conseguirlo. ¿Quién es?, preguntó K. ¿El conde? K permanecía ante el cuadro, y ni siquiera se volvió hacia el posadero. No, dijo el posadero, el alcaide. Buen aspecto tiene el alcaide del castillo, dijo K. Lástima que tengo un hijo que no le llega a los talones. No, dijo el posadero. Atrajo un poco a K hacia sí y le susurró en el oído. Ayer Schwarzer exageró, pero su padre no es más que un subalcaide, e incluso uno de los últimos. En ese momento el posadero le pareció a K un niño. ¡El muy granuja!, dijo K sonriendo. Pero el posadero no sonrió con él, sino que se limitó a decir: también su padre es poderoso. Vete, dijo K. ¿Consideras a todos poderosos? ¿Acaso a mí también? ¿A ti?, dijo con timidez y seriedad. No te considero poderoso. Compruebo que tienes una gran capacidad de observación, dijo K. Dicho en confianza, no soy realmente poderoso. En consecuencia, no tengo menos respeto que tú frente a los poderosos. Solo que no soy tan sincero como tú y no siempre quiero reconocerlo. Y K dio unas palmadas en la mejilla del posadero para consolarle y ganar su favor. Entonces sonrió un poco. En realidad, parecía un adolescente con su rostro suave y casi barbilampiño. ¿Cómo era posible que se hubiese podido casar con esa mujer tan gruesa y de edad tan avanzada, a la que en ese momento se podía ver a través de una ventana cómo trabajaba en la cocina con los codos bien separados del cuerpo? K, sin embargo, no quería seguir sondeando a ese hombre y terminar borrando la sonrisa que tanto le había costado obtener de él. Así que le hizo una señal para que le abriese la puerta y salió a la hermosa mañana invernal. Ahora pudo ver el castillo nítidamente destacado en el aire luminoso, con su contorno aún más realzado por la ligera capa de nieve que lo cubría todo, imitando todas las formas. Además, en la montaña donde estaba situado el castillo, parecía haber menos nieve que en el pueblo, donde K se desplazaba con no menos esfuerzo que el día anterior en la carretera principal. Allí alcanzaba la nieve hasta las ventanas de las casas y se acumulaba pesada sobre los bajos tejados, pero arriba en la montaña todo se elevaba libre y ligero. Al menos eso parecía desde allí abajo. En general, el castillo, como se mostraba desde la lejanía, correspondía a lo que K había esperado. No era ni un viejo castillo medieval ni un nuevo edificio suntuoso, sino una extensa construcción consistente en unos pocos edificios de 2 pisos situados muy próximos unos de otros. Si no se hubiera sabido que era un castillo, se habría tenido por una pequeña ciudad. K solo pudo ver una torre. Si pertenecía a una vivienda o a una iglesia era algo que no se podía saber. Bandadas de cornejas la rodeaban. Con la mirada fija en el castillo, K siguió su camino, sin que le inquietase nada más, pero al aproximarse el castillo le decepcionó. En realidad sí que se trataba de un miserable villorrio, compuesto de casas de pueblo, y solo se distinguía porque tal vez todo estaba construido de piedra.
pero la pintura hacía tiempo que se había caído y la piedra parecía desmenuzarse. K se acordó fugazmente de su pueblo natal. Apenas tenía nada que envidiarle ese supuesto castillo. Si K hubiese venido solo para visitarlo, la larga marcha no habría merecido la pena, y habría sido más razonable haber vuelto a visitar una vez más su lugar de nacimiento, donde hacía tiempo que no había estado, y comparó en su mente el campanario de su pueblo natal con la torre de arriba. El campanario, es cierto, no podía dudarse, seguía recto, rejuveneciéndose en la parte superior, y coronado por un techo ancho de tejas rojas, un edificio terrenal. ¿Qué otra cosa podíamos construir? Pero con una finalidad muy superior a la del achaparrado Villorrio y con una expresión más luminosa que la otorgada por el sombrío día laboral. La torre de allá arriba era lo único visible, era la torre de una vivienda, como ahora se mostraba, quizá la del castillo principal, un edificio redondo y uniforme, en parte cubierto piadosamente por la hiedra, con pequeñas ventanas que destellaban por la luz del sol. Su aspecto tenía algo de descabellado, y acababa en una especie de azotea cuyas almenas inseguras, irregulares, rotas, mordían el cielo azul y parecían haber sido diseñadas por un niño descuidado o acobardado. Era como si algún habitante afligido que tendría que haberse mantenido encerrado en la habitación más alejada de la casa hubiese roto el techo y se hubiese alzado para mostrarse al mundo. K se detuvo una vez más, como si al estar quieto poseyera más capacidad de juicio, pero algo le perturbó. Detrás de la iglesia del pueblo, al lado de la cual se había detenido, en realidad era solo una capilla, ampliada ligeramente para poder acoger a los feligreses, se encontraba la escuela. Este era un edificio largo y bajo, que aunaba extrañamente el carácter provisorio y lo antiguo. Estaba situado detrás de un jardín cercado con una verja que ahora estaba cubierto de nieve. En ese preciso momento salían los niños con el maestro, se apiñaban a su alrededor, dirigiendo hacia él todas las miradas y sin parar de hablar entre ellos. K no podía entender su forma de hablar tan rápida. El maestro, un hombre joven, pequeño y estrecho de hombros, pero sin que resultase ridículo, muy recto, ya se había fijado en K desde lejos. Si bien K era, aparte de su grupo, la única persona que podía verse en el lugar, K, como forastero, saludó primero a ese hombrecillo de aspecto autoritario. «Buenos días, señor maestro», dijo. Los niños se enmudecieron de golpe. Ese repentino silencio como preparación a sus palabras debió de agradar al maestro. «¿Contempla el castillo?», preguntó con más amabilidad de lo que K había esperado, pero con un tono como si no aprobase lo que K estaba haciendo. «Sí», dijo K, «soy forastero. Ayer por la noche llegué a este lugar». «¿No le gusta el castillo?», preguntó rápidamente el maestro. «¿Cómo?», respondió K un poco confuso y repitió la pregunta de una forma más suave. «¿Que si no me gusta el castillo? ¿Por qué supone que no me gusta?». «A ningún forastero le gusta», dijo el maestro. Para no decir nada inapropiado, K cambió de conversación y dijo: «¿Conoce al conde?». «No», dijo el maestro y quiso alejarse. Pero K no cedió y volvió a preguntar: «¿Cómo? ¿No conoce al conde? ¿Y por qué tendría que conocerlo?», preguntó el maestro en voz baja. Y añadió en voz alta en francés: «Tenga consideración con la presencia de niños inocentes». K se creyó entonces con derecho a preguntar: «¿Podría visitarle, señor maestro? Permaneceré aquí largo tiempo y ya me siento un poco abandonado. No me identifico con los campesinos y tampoco con los habitantes del castillo». «Entre los campesinos y el castillo no hay ninguna diferencia», dijo el maestro. «Puede ser», dijo K, «pero eso no altera mi situación. ¿Podría visitarle alguna vez? Vivo en la calle Schwanen, en la casa del carnicero». Eso era más la información de una dirección que una invitación. No obstante, K dijo: «Bien, iré». El maestro asintió con la cabeza y siguió su camino con los niños apiñados a su alrededor, que ya habían reanudado su griterío. Al poco tiempo desaparecieron por una callejuela que descendía abruptamente. K estaba preocupado, enojado por la conversación. Por primera vez desde su llegada se sentía realmente cansado. El largo camino hasta allí no parecía haberle afectado en nada, como había caminado día tras día, tranquilamente, paso a paso. Ahora, sin embargo, se mostraban las consecuencias de ese esfuerzo enorme, y a destiempo. Se sentía irresistiblemente impulsado a buscar nuevos conocidos, pero cada nuevo conocido aumentaba su fatiga. Si ese día, en el estado en que se encontraba, se obligaba a prolongar su paseo, al menos hasta la entrada del castillo, habría hecho más que suficiente. Así que continuó su camino, pero era un largo camino. Además, esa calle principal del pueblo no conducía al castillo, solo pasaba cerca. Después, sin embargo, como intencionalmente torcía y aunque no se distanciaba del castillo, tampoco se aproximaba a él.
K siempre esperaba que la calle finalmente se dirigiese hacia el castillo y solo fundándose en esa esperanza seguía avanzando. En apariencia dudaba en abandonar la calle a causa de su cansancio. También se quedó asombrado por la longitud del pueblo que no conocía fin. Una y otra vez se sucedían las casuchas con las ventanas cubiertas de hielo, la nieve y la soledad. Finalmente se apartó de esa calle y le acogió una callejuela estrecha, con una capa de nieve aún más profunda, donde solo podía avanzar con gran esfuerzo al hundírsele los pies en el manto blanco. El sudor comenzó a correr por su frente. De repente se detuvo y ya no pudo seguir. Bueno, no estaba aislado. A derecha e izquierda había casa de campesinos. Hizo una bola de nieve y la arrojó contra una ventana. Enseguida se abrió una puerta, la primera puerta que se abría durante toda la caminata por el pueblo, y un viejo campesino con una chaqueta de piel de cordero, con la cabeza inclinada, apareció en el umbral débil y amable. «¿Puedo entrar un rato en su casa?», dijo K. «Estoy muy cansado». No pudo oír lo que le dijo el anciano. Aceptó agradecido que le colocasen una tabla, que le salvaran de la nieve y que con unos pasos se hallara en una sala. Una gran sala en la penumbra. El que venía de afuera al principio no podía ver nada. K tropezó con un cubo y una mano femenina le retuvo. Desde una esquina llegaron los lloros de un niño pequeño. De otra se elevaba humo, convirtiendo la penumbra en tinieblas. K parecía estar entre nubes. «Pero si está borracho», dijo alguien. «¿Quién es usted? ¿Por qué lo has dejado entrar?», se oyó que decía una voz dominante dirigida al anciano. «¿Acaso se puede dejar entrar a cualquiera que se arrastre por las calles?». «Soy el agrimensor del condado», dijo K, intentando así justificarse ante la persona aún invisible que había hablado. «Ah, es el agrimensor», dijo una voz femenina y luego siguió un completo silencio. «¿Me conocen?», preguntó K. «Claro que sí», dijo brevemente la misma voz. El hecho de que le conocieran no le pareció ninguna recomendación. Al fin se disipó algo el humo y K pudo orientarse lentamente. Parecía un día de limpieza general. Cerca de la puerta se estaba lavando ropa. El humo, sin embargo, procedía de la esquina izquierda, donde en una cubeta de madera tan grande como K no la había visto en su vida, tenía las dimensiones de 2 camas, se bañaban 2 hombres en agua caliente. Pero aún más sorprendente, sin que se pudiera precisar en qué consistía la sorpresa, era la esquina derecha de un gran tragaluz. El único en la pared del fondo procedía del patio una pálida luz blanca de nieve que daba al vestido de una mujer, que casi yacía con aspecto cansado en un sillón en lo más profundo de la esquina. Una apariencia sedosa, tenía un bebé al pecho. A su alrededor jugaban un par de niños, hijos de campesinos, como se podía comprobar, pero ella no parecía ser de su misma clase, si bien la enfermedad y el cansancio también otorgan delicadeza a los campesinos. «Siéntese», dijo resollando uno de los hombres, uno con barba y bigote. Indicó cómicamente con la mano sobre el borde de la cubeta un baúl, y al hacerlo salpicó el rostro de K con agua caliente. En el baúl se sentaba ya letargado el anciano que le había dejado entrar. K estaba agradecido de poder sentarse al fin. Entonces nadie se preocupó de él. La mujer que hacía la colada, rubia en plena juventud, cantaba en voz baja mientras trabajaba. Los hombres en el baño pataleaban y se daban la vuelta. Los niños querían acercarse a ellos, pero eran rechazados una y otra vez por chorros de agua que tampoco respetaron a K. La mujer en el sillón yacía como inánime, ni siquiera miraba a la criatura que tenía al pecho, sino hacia un lugar indeterminado en las alturas. K contempló esa invariable imagen triste y hermosa a un mismo tiempo, pero luego debió de quedarse dormido, pues al ser llamado por alguien en voz alta, se asustó y descubrió que su cabeza se apoyaba en el hombro del anciano que estaba a su lado. Los hombres, que habían terminado de bañarse, ahora le tocaba el turno a los niños que se movían por la cubeta vigilados por la mujer rubia. Se encontraban vestidos ante K. Resultó que el gritón de la barba era el más ordinario de los dos. El otro, no más alto que el de la barba, aunque con menos barba, era un hombre silencioso y pensativo, de ancha figura y rostro también ancho, que mantenía la cabeza inclinada hacia abajo. «Señor agrimensor», dijo, «aquí no puede quedarse. Perdone la descortesía». Tampoco quería quedarme», dijo K. «Solo descansar un poco. Ya lo he hecho y me voy». «Es probable que se sorprenda de la poca hospitalidad», dijo el hombre, «pero para nosotros la hospitalidad no es costumbre. No necesitamos huéspedes». Refrescado por el sueño y más perspicaz que antes, K se alegró por las sinceras palabras. Se movió con más libertad, apoyó su bastón aquí y allá y se acercó a la mujer tendida en el sillón. Por lo demás, él era el más alto en la habitación. «Cierto», dijo K, «¿para qué necesitan huéspedes? Pero en un momento u otro se necesita alguno. Por ejemplo a mí, al agrimensor». «Eso no lo sé», dijo lentamente el hombre. «Si le han llamado es probable que le necesiten. Eso es una excepción.
Nosotros, sin embargo, gente humilde, nos atenemos a las reglas. Eso no nos lo puede reprochar. No, no, dijo K. Solo les puedo estar agradecidos a ustedes y a todos los presentes. E inesperadamente para todos, K se dio la vuelta y quedó ante la mujer. Ella miraba a K con sus ojos azules y cansados. Un pañuelo de cabeza transparente de seda le llegaba hasta la mitad de la frente. La criatura dormía en su pecho. ¿Quién eres?, preguntó K. Con desdén, aunque no quedaba claro si su desprecio se dirigía a K o se refería a su propia respuesta, dijo: una mujer del castillo. Todo eso solo había durado un instante, pero K ya tenía a su derecha e izquierda a cada uno de los hombres, y, como si no hubiera ningún otro medio de comunicación, le llevaron hasta la puerta en silencio, pero aplicando todas sus fuerzas. El anciano se alegró de algo y aplaudió. También la mujer que lavaba se rió cuando los niños comenzaron repentinamente a hacer ruido como locos. K se encontraba en la callejuela, y los hombres le vigilaban desde el umbral de la puerta. Otra vez caía nieve, sin embargo parecía haber aclarado algo. El de la gran barba gritó impacientemente: ¿A dónde quiere dirigirse? Por aquí se va al castillo, por ahí al pueblo. K no le respondió, pero al otro, que a pesar de su superioridad le parecía el más tratable, le dijo: ¿Quién es usted? ¿A quién tengo que agradecerle la hospitalidad? Soy el maestro curtidor Leisman, pero no le tiene que agradecer nada a nadie. Bien, dijo K, quizá volvemos a encontrarnos. No lo creo, dijo el hombre. En ese instante exclamó el de la barba con la mano levantada: ¡Buenos días, Arthur! ¡Buenos días, Jeremías! K se dio la vuelta. Así que en ese pueblo salía la gente a la calle. De la dirección del castillo venían dos jóvenes de estatura media, los dos muy delgados, con trajes estrechos, muy parecidos de rostro, de tez muy morena, pero con unas perillas tan negras que aún así destacaban. Para la condición en que se hallaba la calle, avanzaban sorprendentemente deprisa, dando grandes zancadas rítmicas con sus piernas delgadas. ¿A dónde vais?, preguntó el de la gran barba. Solo se podía hablar con ellos a gritos. Tan rápido caminaban y no se detenían. ¡Negocios!, exclamaron riéndose. ¿Dónde? En la posada. Hacia allí me dirijo yo también, gritó K. De repente, y más que cualquier otra cosa, sintió la gran necesidad de que le llevaran con ellos. Trabar conocimiento con ellos no le pareció muy productivo, pero parecían alegres compañeros de camino. Ellos oyeron las palabras de K, se limitaron a sentir con la cabeza y ya habían pasado de largo. K aún permanecía en la nieve y tenía pocas ganas de levantar el pie para volver a hundirlo una vez más, un poco más allá. El maestro curtidor y su compañero, satisfechos por haberse desembarazado definitivamente de K, se retiraron lentamente, no sin dejar de mirarle desde la casa por el resquicio de la puerta. K se quedó solo, rodeado de nieve. Una buena oportunidad para desesperarse un poco, pensó. Si me encontrase aquí por casualidad y no por mi propia voluntad. En la casa situada a la izquierda se abrió de repente una ventana minúscula. Cerrada, había parecido azul oscura, tal vez por el reflejo de la nieve, y era tan pequeña que al permanecer ahora abierta no se podía ver todo el rostro de la persona que miraba por ella. Solo unos ojos castaños y ancianos. Allí está, oyó K, que decía una voz femenina y temblorosa. Es el agrimensor, dijo una voz masculina. Entonces fue el hombre quien miró por la ventana y preguntó, no de una manera descortés, pero sí como si le preocupase que todo estuviese en orden delante de su casa. ¿A quién está esperando? A un trineo que me lleve, dijo K. Por aquí no pasa ningún trineo, dijo el hombre. En esta calle no hay tráfico. Pero si es la calle que conduce al castillo, objetó K. A pesar de eso, dijo el hombre con cierta inflexibilidad, por aquí no hay tráfico. Los dos callaron, pero el hombre meditaba algo, pues aún mantenía abierta la ventana, de la que salía humo. Es un camino bastante malo, dijo K, por mantener la conversación. El hombre, sin embargo, se limitó a decir, sí, es cierto. Después de un rato añadió, si quiere le llevo con mi trineo. Sí, por favor, dijo K con gran alegría. ¿Cuánto me va a cobrar? Nada, dijo el hombre. K se asombró. Usted es el agrimensor, dijo el hombre explicándose, y pertenece al castillo. ¿A dónde quiere ir? Al castillo, dijo rápidamente K. Allí no voy, dijo el hombre enseguida. Pero si pertenezco al castillo, dijo K repitiendo las palabras del hombre. Puede ser, dijo el hombre algo reservado. Entonces lléveme a la posada, dijo K. Bien, dijo el hombre, ahora salgo con el trineo. La conversación no le dio la impresión de amabilidad, sino la de un empeño egoísta, temeroso y casi pedante de retirar a K de la entrada de la casa. Se abrió la puerta del patio y por ella apareció un trineo para cargas ligeras, completamente plano y sin ningún asiento, tirado por un pequeño y débil caballo. Detrás salió el hombre, no un anciano, sino un hombre débil, encorvado, cojo, con un rostro delgado, colorado y con aspecto de acatarrado, que daba la impresión de ser muy pequeño debido a la bufanda de lana
que rodeaba el cuello. El hombre estaba visiblemente enfermo y solo había salido para poder desembarazarse de K. Este hizo una alusión al respecto, pero el hombre la rechazó con señas negativas. K solo pudo enterarse de que era el cochero Gerstacker y que había cogido ese trineo tan incómodo porque ya estaba preparado y sacar otro había necesitado mucho tiempo. Siéntese, dijo, y señaló con el látigo la parte trasera del trineo. Me sentaré junto a usted, dijo K. Entonces me marcharé, dijo Gerstacker. ¿Pero por qué?, preguntó K. Me marcharé, repitió Gerstacker, y sufrió un ataque de tos que le sacudió tanto que se vio obligado a firmar fuertemente sus piernas en la nieve y a sujetarse con las dos manos en el borde del trineo. K no dijo nada más y se sentó en la parte trasera del trineo. La tos se fue calmando lentamente y partieron. El castillo, allá arriba extrañamente oscuro a esa hora y que K había tenido la esperanza de alcanzar ese mismo día, se alejaba una vez más, como si le quisiera dar una despedida provisional. En el castillo se oyó el repicar de una campana con un tono alegre y alado, que al menos durante un instante hizo temblar el corazón, como si le amenazase, pues el son también era doloroso, el cumplimiento de lo que él anhelaba con inseguridad. Pero al poco tiempo esa gran campana enmudeció y fue reemplazada por una campanita débil y monótona, quizá arriba o quizá allá en el pueblo. Ese repique se adaptaba mejor al lento avance y al lastimoso pero implacable cochero. Tú!, exclamó repetidamente K. Ya se hallaban cerca de la iglesia. El camino hacia la posada no estaba lejos, así que K podía usar algo. Me sorprende mucho que te atrevas a llevarme por los alrededores por tu propia cuenta. ¿Puedes hacerlo? Gerstacker no le prestó atención y continuó la marcha junto a su caballito. Exclamó K. Cogió algo de nieve del trineo, hizo una bola, la lanzó y acertó en la oreja de Gerstacker. Este se detuvo y se volvió, pero cuando K le vio así tan cerca de él, esa figura encorvada y en cierto modo maltratada, el rostro colorado, delgado y cansado, con mejillas disparejas, una plana, la otra caída, la boca abierta, con actitud de sorpresa en la que solo se veían unos pocos dientes, tuvo que repetir con compasión lo que antes había dicho por maldad. Si Gerstacker no podía ser castigado por transportarle. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Gerstacker sin comprender, y no esperó ninguna aclaración. Llamó al caballito y reanudó el camino. Cuando ya se hallaban cerca de la posada, K se dio cuenta de esta circunstancia al tomar una curva. Para su sorpresa comprobó que ya había oscurecido. Tanto tiempo había estado afuera, según sus cálculos, solo 1 o 2 horas. Y había salido por la mañana, tampoco había sentido hambre y hacía poco aún había percibido la claridad del día. No obstante, ahora ya anochecía. Días cortos, se dijo. Bajó del trineo y entró en la posada. Arriba, en la pequeña escalera del vestíbulo, le agradó ver al posadero alumbrando con un farol ante sí. Acordándose fugazmente del cochero, K se detuvo. Oyó que alguien tosía en la oscuridad y comprobó que estaba detrás de él. Bien, ya le vería próximamente. Solo cuando llegó arriba, donde estaba el posadero, que le saludaba con humildad, comprobó que había un hombre a cada lado de la puerta. Tomó el farol de las manos del posadero e iluminó a las 2 personas. Eran los 2 jóvenes con los que se había encontrado y a los que se habían dirigido con los nombres de Arthur y Jeremías. Ahora le saludaron. Sonrió en recuerdo su servicio militar, de aquellos tiempos felices. ¿Quiénes sois?, preguntó, y miró de uno al otro. Sus ayudantes, respondieron. Son los ayudantes, confirmó en voz baja el posadero. ¿Cómo?, preguntó K. Soy mis antiguos ayudantes a los que dije que viniesen después de mí y a los que he estado esperando. Ellos asintieron. Está bien, dijo K después de un rato. Está bien que hayáis venido. Por lo demás, dijo K después de otro rato, os habéis retrasado mucho. Sois negligentes. Era un largo camino, dijo uno de ellos. Un largo camino, repitió K. Pero me he encontrado con vosotros cuando regresabais del castillo. Sí, dijeron sin más aclaraciones. ¿Dónde tenéis los aparatos?, preguntó K. No tenemos ninguno, dijeron. Los aparatos que os había confiado, dijo K. No tenemos ninguno, repitieron. ¿Pero qué clase de gente sois?, dijo K. ¿Entendéis algo de agrimensura? No, respondieron. Si sois mis antiguos ayudantes tenéis que entender algo, dijo K. Ellos callaron. Así que esas tenemos, dijo K, y los empujó delante de él hacia el interior de la casa.